Hola, hola, a los que se van uniendo, hola. Vamos a... Hola, ¿cómo están? Vamos a agregar a la Fran, que es la otra miembro de este live. Para que se nos una la Fran. ¿Cómo están todos? Hola. Hola, Fran. Hola, ¿me escuchó? Te escuchas perfecto. Ya acá. Súper bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué Bien. tal? Bien. Voy a acomodar un poquito esto, pero no que se corte tanto la cara. Dale. Ahí sí. Sí, esperemos un Súper. ratito a ver que se nos una más gente. Eh, Eso. pero por ahora los que van llegando, hola, bienvenidos. Qué bueno Sí, verlo. hola, hola. ¿Cómo está el clima ya? Aquí está lluvioso. Acá hace calor todavía. Estoy en Rico. polera. Aprovecha, Sí, aprovecha, sí. aprovecha. Ya, pues partamos, yo creo que presentándonos, porque hay gente que no sabe necesariamente quiénes somos. A empezar yo. Somos Lucía Rodríguez y Francisca Martínez y nosotros somos las artistas que en este minuto tienen una exposición montada en la sala virtual de la Sala de Arte CCU. Yo vivo en Nueva York en este momento, viví en Estados Unidos por 6 años. Y la Fran y yo nos conocimos en la universidad, éramos compañeras de universidad. Y en el último tiempo yo diría que nos hemos como reencontrado de manera personal y también de manera profesional, porque tenemos hartos temas y inquietudes en común de los que esperamos conversar durante este live. Eh, Así que no sé, pues Fran, preséntate tú, para que todos te conozcan. Sí, hola. Sí, yo estoy acá desde Chile. Lo que dijo Lucía es súper cierto. Trabajamos de manera separada en la universidad, pero siempre fuimos súper amigas. Y la vuelta de la vida, y ahora con la distancia cortamos lazos y nos permitió la virtualidad, sobre todo, realizar eso. Las dos tenemos un punto en común que somos pintoras de formación Uh -huh. y tenemos una exploración bastante diversa con respecto a eso Uh -huh. y muchas insistencias también. Sí. Sí, así que bueno, fuimos invitados a realizar este live por parte de la sala CCU porque creo que fue a finales del año pasado, la Fran y yo presentamos una propuesta a la convocatoria abierta que la sala hizo para su nueva sala virtual. Y para nosotras como que venía muy al callo hacer este proyecto que era digital, porque estábamos separadas por la distancia, porque vivimos en hemisferios opuestos. Así que por suerte resultó y terminamos armando esta exposición que se llama Laura, Luciérnagas y Toulouse, que está ahora arriba en el sitio y yo se las voy a mostrar súper brevemente para que tengan una idea de cómo se ve la exposición, porque quizás muchos de ustedes no la han visto todavía. Así que vamos a ver. Si ustedes entran a la página de CCU en el Arte, van a llegar a esta pantalla que tiene en el fondo la exposición montada. Entonces hay un texto aquí escrito por Gonzalo Pedraza y luego si uno accede al espacio, en el fondo hay un modelo de la galería que replica el espacio real de la galería en este modelo digital. Y la Fran y yo lo habitamos con obras que desarrollamos de manera individual, pero que están relacionadas unas con otras. Esta es mi obra, que en el fondo es como una instalación virtual. Y luego aquí, tanto en la entrada como en este otro espacio, la Fran lo habitó con sus propias obras que desarrolló y que las fuimos desarrollando un poco en conjunto. Que las fuimos discutiendo, eh, hicimos un texto que está también en la pared, que lo desarrollamos en conjunto. Y aquí está otra de las obras. Entonces nos parece súper, bueno, no la podemos mirar muy en detalle en este minuto, pero nos pareció bueno como darles un poco una introducción a cómo se ve esto en el sitio web. Y tiene algunas cosas interactivas, entonces ustedes pueden aquí apretar y la van a poder explorar cuando tengan tiempo, ojalá justo después de esta charla, que los deje motivados para ir a revisarla. Así que eso, pues ahí está la exposición disponible para todos ustedes, Laura, Luciana y Toulouse. Y con la Fran tenemos algunas cosas que nos gustaría conversar y como compartir con respecto al proceso. No sé si Fran, tú quieres como comenzar.
algo que queríamos mencionar tiene que ver con el tema de que las dos nos vimos enfrentadas a trabajar en digital. ¿Cómo fue para ti trabajar en digital? Sí, totalmente. Fue al principio un poco difícil como para todos adaptarnos, pero después de un tiempo fue el momento ideal como para empezar a familiarizarse con el medio. Y en eso nosotras afortunadamente tenemos una conexión bastante como profunda y nos es bastante fácil comunicarnos pese a que existan kilómetros y muchas pantallas de por medio. Claro. La cosa fluyó bastante bien, la idea fue bastante en bastantes procesos de mutación y finalmente lo que más comenzamos como a indagar fue sobre la insistencia de trabajar sobre este medio. Al enfrentarnos a esta sala, que está de alguna manera acomodada, porque de alguna manera no es realmente como de manera igual a cómo se exhibe. Sin embargo, hay una versión virtual que es bastante parecida y desde ese espacio nosotros tomamos el desafío de trabajarlo, respetando y pensando y trabajando sobre el espacio mismo. No ocupamos el ejercicio de tener nuestras propias obras, porque las tenemos, y como fotografiarlas y montarlas, sino consideramos que era el espacio ideal, el momento ideal para crear. Trabajar las dos, la Lucía trabajó sobre iPad principalmente, ahí va a hablarles un poquito como sus nociones de la pantalla de luz, y yo por otro lado trabajé con tableta y directamente en programas digitales. Muy poco uso análogo, muy poca superficie. Hay ciertas obras que tienen ciertos procedimientos técnicos que se hicieron desde el lápiz y que después fueron transferidos hacia el punto digital. Sí, yo creo que fue súper importante para las dos el que esta experiencia estaba concebida desde lo digital. O sea, eso fue algo que nosotros presentamos en nuestra propuesta y que tuvo una súper buena recepción por parte de la sala, que fue súper rico. Que en el fondo no fuera, como decía la Fran, solamente quizás transferir obras que tuviéramos para ponerlas en el espacio digital, sino que pensar cómo se puede concebir obra que está diseñada para que la experiencia sea a través de la pantalla. Esa es como una pregunta que se ha vuelto súper relevante en estos últimos meses, obviamente debido a la pandemia. Como que todos, tanto artistas como instituciones, hemos tenido que hacer un poco como malabarismo y un ejercicio de flexibilidad y adaptarnos a los nuevos medios y las nuevas posibilidades. Y yo creo que hay que pensar cómo tratar de sacarle el jugo lo más posible. Bajo esa perspectiva con la Fran discutimos mucho sobre qué podemos hacer que en el fondo se vea potenciado al existir en un espacio digital. Como que, y uno empieza a pensar que en verdad, además de las limitaciones, hay muchas posibilidades. O sea, hay cosas como la gravedad, por ejemplo, que no existen en un espacio digital. Y también el hecho de que en la medida que uno experimenta la exposición, cuando uno la ve en la pantalla, es más o menos la misma experiencia que todos estamos teniendo al mismo tiempo. Que en el fondo un espacio de galería física, si bien tiene muchas ventajas, tiene la ventaja de la limitación geográfica. O sea, si yo no estoy ahí, al frente de la obra, no la puedo experimentar de la misma manera que a través de fotos. En cambio, esto está diseñado para la experiencia a través de la pantalla. Y eso fue súper entretenido, fue desafiante. Yo diría que, bueno, la Fran y yo, ninguna de las dos es como una experta en arte digital. Ahora hay mucha gente, muchos artistas que tienen toda su práctica artística dirigida a lo digital. Ese como que no es el caso nuestro, pero estuvimos mirando y también pensando cómo se podía extender nuestra propia práctica individual a este desafío nuevo. Yo creo que en el fondo también descubrimos ciertas ventajas como el ensayo y error, el que pudiéramos uno hacer una pincelada o probar un color y después arrepentirse y cambiarlo con una facilidad que el medio análogo no permite. Sí, y por otra parte, las limitaciones que teníamos en cierta medida, porque finalmente las imágenes tenían que ir con cierto peso, ciertas dimensiones específicas. Al principio se planteó, o sea, como restricción, el medio bidimensional, y nosotras como inquietas, y como en trabajos personales estamos trabajando como, sobre todo instancias tridimensionales, composiciones, instalativas, nos ingeniamos de cierta medida para evocar eso. Los trabajos que vieron, específicamente muchos aluden hacia eso, y todos están pensados desde lo bidimensional, y ocupan como la ilusión, el efectismo para generar espacios tridimensionales y volumétricos. Todo el tiempo estuvimos como insistiendo en asuntos como la levedad, la suspensión,
la fragilidad, la profundidad, haciendo todo como esto, generando como esta imposible y también jugando un poco como con la historia del arte, que es la tradicional de la pintura, y como la ventana hacia el mundo, también jugando e insistiendo sobre lo mismo. Por otro lado, lo que hablaba la Lucía sobre la posibilidad de, por ejemplo, para mí es como un superpoder que sacamos, y un superpoder que se viene como a quedar en cierta medida porque es algo muy cómodo, es como, es una nueva técnica, un nuevo medio, es como una obra puede ser pensada y puede ser justificada, y en este caso para nosotros conceptualmente es fundamental que nazca de este espacio. Y en ese aspecto, para mí especialmente evidenciar cómo mi proceso artístico de pintura, evidenciar cómo yo pienso, porque muchas veces las dos tenemos como unas nociones sobre el trabajo intuitivo, que ahí cada una quizás podría como marcar su sensación, pero yo voy a partir diciendo que para mí el trabajo de la intuición es un trabajo en cierta medida de la conciencia, tiene mucho que ver con la insistencia y la resistencia, tiene que ver con la confianza, confiar en el proceso, pero sin rendirse. Como que las cosas van llegando, las nadas o las tonteras que yo muchas veces hablo, vienen a significar, pero uno tiene que tener como la sofisticación la escucha para que eso se devele. Y eso es como, hay como una disposición, una voluntad para que eso pase. Y para mí eso es esencial, perdón, la disciplina. Sí, No sé qué te pasa a ti, Lucía, con respecto a eso. no, totalmente. O sea, yo creo que eso tiene una conexión para mí con el hecho de que al trabajar con un medio digital, al crear obra como en la pantalla, hay mucha flexibilidad para probar cosas. A lo largo del proceso, la propuesta fue como mutando, fue cambiando. Y para mí tiene mucho que ver con incluir intuición en ese proceso. Para mí, en general, hay distintas como formas de trabajar para distintos artistas. Yo he ido descubriendo a lo largo del tiempo que mi proceso tiene mucho que ver con entregarme a ese proceso intuitivo. Que en el fondo el responder como a lo que va pasando frente a mí me ayuda a ir encontrando un poco la obra, como que en el fondo yo parto con una idea, con una sensación, algo que quiero comunicar y voy encontrando de a poco la obra. Y esta instancia fue como que es un espacio que tiene mucha libertad para eso. Fue súper interesante bajo esa perspectiva. Y también creo que ese proceso intuitivo se fue como enriqueciendo en la medida que con la Fran íbamos intercambiando feedback, porque al ir trabajando de manera conjunta, como que nosotras queríamos cada una un poco tener su voz dentro de la muestra, pero obviamente era importante que hubiera algún lazo, que hubiera como una relación entre lo que la Fran proponía, entre lo que yo proponía, entonces nos íbamos dando feedback, y que es algo que también yo creo ha sido súper importante en este momento de pandemia en que la gente estaba mucho más aislada, y especialmente en este proceso concreto en que la Fran y yo estamos distanciadas, ¿cierto? Yo no he podido ir a Chile por casi 2 años, entonces como que en el fondo tener ese diálogo fue súper importante y súper enriquecedor para el proceso final, diría yo. Sí, sí, otra cosa que iba a agregar también con respecto a lo mismo, o sea, con lo que estamos hablando, es como usualmente mis prácticas tienen que ver con preparar una obra, revisar el lugar donde va a ser expuesta o donde va a ser instalada, es muy importante, pero esta vez tuve como el lujo de estar todo el tiempo sobre el espacio, como entonces virtualmente para poder proyectar nuestros trabajos, en mi caso particular estuvimos como, yo tuve que montar como 6 vistas para imaginarme si la cosa estaba funcionando. Y ese ejercicio para mí fue totalmente nuevo. Lo otro que conversamos mucho, por ejemplo, nunca supimos hasta que como que el programador armó la muestra efectivamente cómo se veía. Entonces todo el rato estábamos tanteando, como Lucía, ¿qué color estaba ocupando? Ya, entonces yo voy por esta otra gama. A ver, Lucía, ya, yo me encargo de esto. Y como ocupamos como pie forzado finalmente para hacer y tener la libertad adecuada como la gradiente. Eso fue como lo que nos sostuvo y después nos dimos cuenta al dar vuelta en el proceso que un texto vino como a unirnos, a conversar y a darle como el lazo final a nuestro proceso. Y en eso también te iba a preguntar, Lucía, de repente, como que hablaras un poco, porque yo como novata, cuando la Lucía me mandó la descripción técnica de la obra, me dijo, lo mío es luz sobre pantalla, ¿o no? Entonces yo, modo avión siempre venía como pintura digital, como... Entonces Lucía me hizo hacer ese punto de reflexión súper interesante y como que me dan ganas de decir, sí, es luz sobre pantalla, finalmente. Entonces me gustaría que hablarais un poco de eso.
Sí, eso yo creo que es algo como entretenido que pasa cuando uno ya está, ¿cierto?, armando la obra y llega el momento de poner como los datos técnicos, ¿cierto? Y es como, ¿cuál es el medio en el que uno está trabajando? ¿Cuál es la técnica? Y yo, como decía la Fran, también tengo una formación desde la pintura, que ha sido como súper importante para mí. Yo tiendo a pensar siempre mi obra desde la pintura, ya sea que trabaje con objetos o con fotografía o con óleo tradicional, digamos, o instalación. Siempre pienso en mis obras como pinturas. Y en este caso, yo sí he usado pintura digital anteriormente, pero más como a modo de realizar bocetos, de probar cosas. Y, y a veces hay algunas piezas que sí terminan siendo como obra final en digital. Entonces uno se pregunta un poco como, bueno, ¿cómo existe esto? ¿Cómo realmente Mm, voy a hacer una impresión y eso va a ser la obra? mm, Eh, ¿Voy a ponerlo en una pantalla? ¿Se va a proyectar? Y yo creo que esa es una pregunta súper relevante, sobre todo porque al trabajar con color y al trabajar con la pantalla, las posibilidades del color se multiplican. Cuando uno trabaja con claro. pigmento, ya sea una impresión o sea una pintura tradicional, Mm, el pigmento siempre está chupando luz, entonces en el fondo se está perdiendo cierta vibración, cierta saturación, ciertos rangos de mm, color, que mm, la pantalla sí tiene, porque es luz pura mm, lo que uno está mirando. mm, Eh, y parte de nuestra propuesta tenía que ver con eso, como con también quizás empezar como colectivamente, junto con los mm, espectadores de la obra, cuestionarnos qué estoy mirando realmente, qué es mm, lo que estoy viendo, cómo existe claro. esta obra. Entonces, para mí, mi instalación y cada elemento de mi instalación está diseñado para existir en la pantalla, en el fondo, y son luz, y lo que uno está mirando es luz Mm, sobre pantalla, y por eso hay una experiencia como unificada, si es que uno está en China viéndola, o si uno está en Chile, o si uno mm, está en Nueva York, eh, mm. o en distintos tamaños de pantalla, o qué sé yo. Entonces, para mí era como que fue una oportunidad de usar el lenguaje para quizás como plantear esa pregunta. Mm, mm. Sí, eso también, esa como experiencia simétrica, de alguna manera democrática Mm, y simultánea, nos parece súper interesante. Y también nos da como cabida a poder girar una exposición y estar exhibiéndose en la posibilidad de estar en muchos museos al mismo tiempo, la misma obra, como se podría, en vez de estar en tour, sino como presentada de manera extendida claro. sobre el territorio. Sí, eso Sí, y... ¿ah? no, nada. Sí, dale. No, no, no. Te iba No, a preguntar también así un poco como, porque ambas tenemos como diferentes funciones sobre el color también. Volviendo a insistir, mm, yo voy a hablar de mi parte, que generalmente el color para mí, partiendo de que la Lucía, voy a adelantarme un poco a como tu esquema mm, también, que es como que ocupa una paleta acotada de color y de ahí, bien restrictiva, y desde ahí se lanza. mm, En mi caso, y ahí hay como una diferencia un poquito grande al respecto, los colores, por un lado, son observados. Yo estoy todo el rato como atenta a ver el comportamiento y la interacción del color en el cotidiano, los recorridos en bicicleta, mm, cocinando. Viene de unas nociones muy sencillas y muy domésticas. mm, Y, y después cuando estoy haciendo obra, construyendo obra, lo que empieza a importar es como qué función cumple el color, como conceptualmente en cierta medida, como que lo pongo a funcionar bajo ciertos códigos y en ese aspecto no es tan intuitivo, sino es más pensante. Generalmente la estrategia de color, forma y composición en mis trabajos mm, es esencial, como que lo pongo, realmente le doy, tú vas a encargar, por ejemplo, un ejemplo, en el caso de la obra que está en la esquina del triángulo, que se llama Despertar a M y PM, eh, el color amarillo o el ejemplo de encender, apagar, quemar, radiar, calentar, mm, derretir, está cumpliendo el rol con el amarillo y los colores cálidos, obviamente, y al mismo tiempo está devolviendo de alguna manera diferentes sinónimos y adjetivos de una misma instancia. mm, Y eso quería agregar con respecto a eso, que, por ejemplo, colores que usualmente se repiten, por ejemplo, vienen como del azaí, de la mora, de la mm. espirulina, de los batidos, de la beterraga, etcétera. Sí, Cuéntame un poquito tú. sí, yo creo que eso fue de nuevo como interesante ver los contrastes, porque era algo que Mm, estábamos conversando con la Fran hace unas semanas atrás, de que en el fondo, si bien las dos conectamos mucho como nuestra aproximación a lo formal y nuestra aproximación al color,
viene desde como distintos tipos de experiencia. De la forma que yo lo veo es que la Fran se aproxima al color mucho desde el lenguaje, como que tiene que ver con cómo existen esos colores en la realidad, en ciertas cosas específicas, y también cómo eso se relaciona con ciertos conceptos. Para mí, yo diría que mi relación con el color, de nuevo, a través de mi formación como desde la pintura súper tradicional, tiene que ver mucho con la percepción del color, como el color como experiencia perceptual. Eh, yo hice mucha pintura de observación cuando hice mi máster acá en Nueva York, que en el fondo fui a una escuela súper súper tradicional, como pintando figura, dibujando figura humana, pintando de observación, y como que desarrollé un interés súper grande por lo que pasa cuando uno mira, en el fondo, como con cómo hay algo interesante que pasa con la luz al momento en que uno observa, y que eso es una experiencia, y que es una experiencia que cambia, que puede ser ambigua, y bajo esa como mirada, a mí me interesa tratar de plantear mi obra, como que en el fondo ese es mi punto de partida. Yo quisiera siempre a través de mi obra generar una experiencia. Y en este caso fue como súper idóneo el que fuera esta oportunidad de armar algo de manera digital, porque hace mucho tiempo tengo ganas como de hacer instalación, y eso necesita ciertos recursos, cierto espacio, cierto tiempo que en este momento no tengo. Entonces me permitió como visualizar eso y pensar cómo puedo usar el color, por ejemplo, para vestir las paredes, para poder como generar un espacio y poder generar esa experiencia, poder potenciar esa experiencia bien como perceptual, y que algo pasa en el espectador, creo yo. Y bajo esa perspectiva también mi inspiración viene mucho como desde experiencias súper cotidianas, como de la luz, o de mirar por la ventana, de cuando camino por la calle y veo ciertas relaciones de color. A veces como terrible, porque siento como que me empiezo como a quedar pegada, como que no puedo caminar, porque como que veo cosas que me llaman la atención en cada esquina, y es como que hay que vivir la vida, ¿cachai? Entonces hay que hacer cosas, pero como que veo oportunidades en esos momentos. Pero sí, tiene mucho que ver como con eso, como con una experiencia silenciosa para mí. Sí, y de hecho nosotras como la sala, inclusive cambiamos los colores de las paredes en función de nuestros como montajes e imágenes. Y cuando entren a la exposición, bueno, está sostenida, yo considero que sobre la luz, o sea, sobre la luz como fenómeno físico, de la luz como fenómeno que acontece en los seres vivos, como en el caso de las luciérnagas, la alusión a Laura en cierta medida con este campo energético de radiación luminosa multicolor, que se traduce en un halo, está muy presente. Por otro lado, está muy presente los fenómenos de la luz con respecto al amanecer y al atardecer, las transiciones, el día a día, de la observación, como decía la Lucía, y al mismo tiempo nos dimos como la libertad y la flexibilidad de poder entre medio de la exposición, como literalmente nosotros nos confrontamos en estas dos esquinas, articulamos composiciones apropiándonos de una esquina, como generamos las dos de algún tipo de triangulación, y en eso hay mucha abstracción funcionando, pero al mismo tiempo unida a ciertos fenómenos de la luz también, porque por un lado yo tengo todo el rato, como la obra que les mencioné, donde está todo el rato el encender, el apagar, la Lucía por otro lado está como generando estos espacios que podría hablar, Lucía, como de los diaporamas, esto de ilusiones ópticas al muro, Claro. que es como tu evocación, Sí, finalmente. eso fue otra cosa que en el fondo yo me empezó a dar vueltas con respecto a que la obra fuera digital, y que tiene que ver con esa como dualidad entre poder presentarle algo al espectador, algo que sea atractivo y que sea como que seduzca al espectador, pero que al mismo tiempo no se puede acceder. Como que el hecho de enfrentarse a algo en la pantalla, y que nos pasa ahora todo el día porque nos relacionamos con pantallas de manera constante, estamos viendo cosas, estamos viendo mundos, estamos viendo imágenes, colores, cosas que nos atraen y que evocan deseo, pero que no podemos accederlos a través de la pantalla. Y otro modelo que para mí como que genera un poco eso, tiene que ver con los dioramas, estas como maquetas que son súper usados en los museos de historia natural, sobre todo como para presentarte, por ejemplo, un animal o ciertas plantas y en su entorno. Entonces crean como este mini escenario que es como una caja que contiene este mundo, que
en la mayoría de las veces son súper bien hechos, son así muy bonitos, con mucho detalle, incluyen pintura y como una transición desde los objetos hacia los fondos, súper delicada, súper detallada, y que me recuerda a su vez un poco como la experiencia de videojuegos, cuando uno ve como espacios que son increíbles, pero no los puedes acceder. Y hace rato que me ha dado vuelta ese concepto, como que he querido trabajar con eso. Me gusta esa idea de poder generar deseo, de poder generar como una atracción al espectador, pero al mismo tiempo no darle acceso. Como que como artista uno puede como, en el fondo, trazar esa línea, como hasta dónde llega el espectador con esta experiencia. Entonces, en esta exposición en particular, yo como que creé cada una de las imágenes que hice, que en el fondo están instaladas en el muro, son como dioramas, son como pequeñas cajas, que son pequeños mundos, en donde yo ahí aproveché de acortar la paleta de color, como elegir un poco una paleta que era para cada uno, para que estos mundos se diferenciaran, y que los habité con distintos elementos, con elementos más abstractos, más figurativos, pero en el fondo para mí fue como una súper bonita oportunidad para poder explorar esta idea de manera más concreta, comprometida por primera vez, y me empezó a generar también un montón de otras ideas, como que ahora ya quiero seguir desarrollando ese concepto en mi obra en particular. Así que sí. Sí, y alguna de esas imágenes inclusive te tomaste la decisión de animarlas sutilmente. Son 3 que se pueden animar, ¿o no? Sí, son 3 que son Sí, animadas. sutilmente, sí. Esto era lo que estaba mencionando al principio con respecto a la interacción, que fue también una aproximación como bien temprana de parte mía para la animación. Y que en el fondo yo pensé, bueno, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar en esta pantalla? Y una de las formas de jugar con estas imágenes fue animarlas, fue como traerlas a la vida. En el caso tuyo, Fran, tú tenés como otro tipo de interacción con tu obra que tiene que ver con poder como acercarse a ciertos elementos, ¿o no? Sí, ocupamos, claro, que también, pero hay algo que me había quedado en el tintero que también tiene el medio digital, que la posibilidad de ver una imagen como editada de 100 maneras distintas, si quisiera ser dramática, también es súper abismante y al mismo tiempo alucinante. Sobre todo lo que es la capa y la translucidez, es súper interesante lo que pasa. Y claro, lo que decía la Lucía, sí, ocupamos la estrategia de acercamiento. Y yo, en la obra que otra vez voy a mencionar, la obra que está en la esquina, se puede uno hacer close-up y hay ciertos objetos que se develan, y son objetos que finalmente empiezan a funcionar por medio del medio digital y que generan la translucidez, como mencioné recién, o a veces como llega un poquito a ver como el pincel digital, como la traducción, el comportamiento como del material, del color. eh, y claro, yo iba a hablar un poquito como de metodología de trabajo también, como a nivel compositivo en mi caso. Generalmente todo el tiempo estoy como recolectando cosas, no necesariamente literales, también tienen que ver con recolectarlas de manera mental, observaciones. Y a veces estas observaciones son radicalmente opuestas, o sea, totalmente distintas unas de otras, y busco la manera en que compositivamente estas se compensen, se equilibren, se calibren. Hay como un juego de fuerza, y eso hace que se autorregulen, y eso generalmente lo heterogéneo se vuelve homogéneo y se vuelve totalidad. Y muchas otras veces, como en el caso de la obra que viene al inicio, que tiene que ver como con estas traducciones más literales en cierta medida del amanecer y el atardecer, pero que sin embargo lo evidente y lo familiar que son, se vuelven distantes, porque hago ejercicios para que lo parecido se vea diferente, entonces estoy trabajando todo el rato con esas oposiciones. En el caso hay una obra específica que alude al agua, que es como que tiene apariencia monumental, donde puse mucho en relación como cómo traducir, mi pregunta fue, el agua sin ir al virtuosismo de que usualmente uno incide, como cae fácilmente. La primera imagen que resolví era muy de translucidez, de superposición de capas, y de pronto, generalmente, en mi caso, todo el tiempo entra lo conceptual de preguntarnos como, ¿qué pasa en el agua? La flotación, la suspensión, el límite con el horizonte, lo mojado, lo seco,
la translucidez, el arriba, el abajo. Ujú, Entonces, en esas cosas todo el rato yo me quedé pegada a esa obra. Y en la obra de la triangulación, ujú, tiene mucho que ver con la levedad, cómo lograr la levedad y como un sistema, como al mismo tiempo, mi trabajo, como la Lucía me ha dicho hartas veces, como es bastante rizomático, como de expansivo y de crecimiento, ujú, porque finalmente es tomo un elemento o dos elementos, los pongo a conversar, literalmente, dialogan, y de claro, ahí se van generando terceras cosas. No es sí, como que yo diga, ya, con 40 cosas voy a armar una proposición. No, finalmente llega una, después llega ujú, la otra, y en eso es cuando yo digo que el color es súper importante y la forma, las relaciones formales, como que finalmente es como un archivador, como un proceso investigativo de inventario, y también lo relacionaba mucho como con los legos, como que están siempre los elementos dispuestos, y no por eso a veces son materiales e inmateriales, ujú, orgánicos, trabajo claro, mucho como con trabajo, y por eso fue aquí muy bonito homenajear como las estructuras orgánicas que generalmente, como por ejemplo la pudrición, claro, eh, tiene una mutación, y acá en el caso ujú, hay ciertas alusiones a la pudrición y se mantienen aquí en la inmortalidad. sí, Y al mismo tiempo tiene este efecto que me parece súper interesante de infinito que tiene las imágenes en el mundo virtual, claro, como la posibilidad de no mutar, que en mi caso todo el tiempo son bastante efímeras. Todavía no encuentro la manera en como que no sea por medio de lo que te comentaba, por medio como de cosas muy tóxicas como la resina, mantener una hoja. Todavía no encuentro la manera de, pero siempre yo te digo, o sea, como me pasa eso, pero siempre está la naturaleza botando y cambiando cosas de ujú, manera natural y yo las voy recogiendo. claro. Sí, Eso. yo creo que eso es bien Cuéntame relevante. un poco de la metodología tuya. Sí. No, y solo una cosa antes, como que yo creo que eso es bien importante porque en tu trabajo la materialidad es Mm, súper importante en tu obra en mm, general. Y de hecho hay una pregunta que en el fondo que alguien hizo, que dice, ujú, ¿qué tan importantes son las materialidades en sus imágenes? Yo creo que tú mm. podías hablar un poco de eso y de ahí yo voy a... Oh. Importan mucho, o sea, pero a veces como hay engolosinamiento como traductivo, Ujú, y siempre yo estoy buscándole la cosa obtusa de cómo resolverlo de una manera que no sea aburrida para mí, como que ujú, sea diferente, pero tampoco que sea tan efectista, pero al mismo tiempo que funcione. ujú, Entonces, como en ese límite, por ejemplo, ahora estoy traduciendo digitalmente, ya llevo como, no sé, más de 12 pelotas digitales, ujú, buscando diferentes maneras de traducirla, por ejemplo. claro. Eh, pero en general el material me lleva a relaciones como más poéticas, más conceptuales, Ujú, como, insisto con eso, y no tan sensitivas como en tu caso, Lucía, que es como sí, más sensorial todo el efecto, como de relacionar un plano, de pasar de un sabor al otro. ujú. eh, Sí, sí. para mí es bien importante la materialidad y ese es como un desafío del trabajo digital. Yo en general Mm, trabajo con medios tradicionales, con dibujo, con pintura y si es mm, pintura al óleo, es distinto que pintura al acrílico, mm, si es dibujo es distinto si es grafito, si es carbón, si es mm, lápiz de color. mm, Y yo, para mí personalmente, plantea un desafío grande el trabajo digital porque yo siento que al trabajar en digital como que las materialidades se tienden como a aplanar, en cierto modo. mm, Y yo creo que eso tiene que ver con el que uno está experimentando luz viniendo desde la pantalla. mm, Eso, de todas maneras, tiene un potencial. mm, Para mí ha sido todavía sigo en el camino de buscar cómo eso se relaciona de manera directa con mi obra en particular. mm, Em, porque, claro, en el fondo como que parte también de el desafío de este mm. montaje era ver cómo se veía en el espacio, que como que es reminiscente de las materialidades del espacio en sí, y qué materialidades íbamos a agregar encima de eso, Mm. qué tan efectivo era o no. Em, tenemos más preguntas, así que yo creo que vamos a tener que No, seguir. pero Lucía, en eso la naturaleza muerta holandesa, porque por ejemplo yo en mi etapa de universidad Sí. también tenía, o sea, la sigo teniendo, finalmente se ha ido transmutando de la traducción o el ritmo, lo que Sí. genera, eso me interesa mucho, como el material como punto o puente de cambio de ritmo, que uno puede ir como con las luces muy altas, de pronto pasar por una pista muy seca, y de repente otra vez entrar como la humedad. Como en Sí, ese aspecto para mí funciona como luces de viaje, como todo el rato estar cambiando direcciones. totalmente, para mí son como eso, como lo que tú decís, como elementos de contraste, como que en el fondo se van Mm, contrastando los materiales unos con otros. mm, Eh, y en ese sentido, claro, la naturaleza muerta holandesa son como el mejor ejemplo porque es como claro. solo
gocerío de materialidades y de colores y de distintos como objetos dentro de esa como simplicidad de lo cotidiano. También nos están preguntando acá, Cuenta. ¿qué ventajas vemos en el formato digital? ¿Qué ventajas ves tú, Fran, como después de toda esta experiencia? Sí, pero igual me sigo aproximando como un poquito hacia la misma dirección, que es como el trabajo en el infinito, las posibilidades infinitas y las múltiples variaciones que uno tiene en un mismo punto, de partiendo de un mismo origen y poder cambiarlo. O sea, como, a mí la cosa del asunto de las capas es algo que me raya la cabeza, como, porque a veces tú crees que la imagen está arriba, está perfecta, y de repente invierte, saca una cosa, pruebas, la experimentación, como lo experimental, es lo que, bueno, yo creo que todas las disciplinas lo tienen, pero cada una tiene como su choreza. Y en este caso, para mí las capas y la traslúcido es algo que me vuelve loca, por decirlo así. Sí, yo concuerdo eso en términos de metodologías de trabajo, pero me parece que también el medio digital tiene como una posibilidad democrática súper importante, como Mm, lo que había mencionado mm, la Fran en un principio. Como que podamos experimentar el arte en el fondo a través de la pantalla en mm, distintos lugares, tener más o menos la misma experiencia. Y también yo creo que pasa algo interesante al como poder ver una obra desde la comodidad como de tu casa, por ejemplo. El mm, no ir al espacio de la galería. Yo creo que eso como que mm, de nuevo es un mm, potencial que se mm, puede seguir explorando, que tiene que ver como con la experiencia del arte desde la privacidad, quizá, mm, más allá de ese espacio público. Yo creo que el ir a una galería o a un museo siempre tiene como un impacto en el espectador. Como mm, que mm, hay muchas personas que se sienten intimidadas al entrar a una galería o un museo, mm, o es como que uno siente que tiene que tener cuidado, que hay cosas que no se pueden tocar, obviamente dependiendo de la exposición. Pero yo mm. creo que al trabajar en la pantalla pasan otras cosas, como que la posibilidad por interacción, o sea, como que está llamando a la interacción, yo creo, el arte digital muchas veces. Y al mismo tiempo es como una experiencia bastante solitaria, es muy individual, como que no se Sí. puede hacer en grupo. Entonces hay como ciertas particularidades que yo creo Mm, que como artistas estamos llamados a responder. Y en el fondo esto yo creo que era un proceso que iba a pasar de una u otra manera y que quizás con la pandemia se aceleró. En el fondo como que nos vimos mm, exigidos a ponernos ahí y ver qué significa hacer arte digital. Qué significa para los artistas, qué significa para el público y también qué mm, significa para las instituciones, porque en el fondo va a haber como un replanteamiento mm. de posibilidades ahí que yo creo que puede ser súper súper enriquecedor y súper importante. Sí, y el otro asunto que también me quedé como colgada de antes, el asunto experimental, como que yo te comentaba en alguna oportunidad, Sí. que tiene que ver también como que a veces como pintoras es súper caro también, como el trabajo, como Sí, el tarro de pintura. sí, Entonces acá uno tiene como, uno está pagando el tiempo que está el computador encendido finalmente claro. y tu tiempo energético ahí, que eso es lo más difícil para mí, por ejemplo, que el acto de Ujú, pintura como más físico es como un deporte. En cambio la ujú, pintura digital es muy de estar sentado sí, y moviéndose las manos principalmente. Entonces, bueno, y esa parte es como, en proporción económico, eso hace que sea súper infinita las posibilidades de nuevo el mismo sí. concepto porque estás desde un mismo sitio y viajas un montón y pruebas un montón. Claro, o Y sea, eso ni está- yo creo que eso es Y súper la otra son importante. dale. Ujú. No, eso lo iba a mencionar porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad hace unos años atrás de, fui como, en el fondo fue una idea que se le ocurrió a mi marido y que en el fondo me sirvió muchísimo. Pude ir a museos, ¿cachai? Pude ir al Met en Nueva York o pude ir a la National Gallery en Washington, D.C. y sentarme frente a una pintura durante Mm, 2 horas con un iPad y copiarla, ¿cachai? En digital. claro. Que obviamente no es lo mismo, no está traduciendo de un medio al Mm, otro, pero lo que me permitió entender, al tratar de entender esas relaciones de color y transmitirlas en una mm, pantalla, mm, y que en el fondo nadie te pregunta nada, ni tienes por qué pedir permiso, mm, ¿cachai? No es como mm, que uno tendría que pedir un permiso súper elaborado o poder hacer una copia de una mm, pintura en un museo y entrar con pintura. claro. Yo creo que eso, el potencial de esa herramienta es gigante. O sea, yo decía, como, ¿por Mm, qué esto se podría hacer clases, ¿cachai? Traer a la gente acá
sentarte con un iPad por 2 horas mm, y entender las relaciones de color en una obra que estás mirando, sí, en un Monet, en sí, lo que sea, sí, ¿cachai? como decodificar, Claro, entender también los procesos, es súper esencial, es como cuando uno más aprende, claro, como otro se relaciona con el color y lo interpreta, sí, y cómo totalmente. resuelven, como todos estamos resolviendo constantes, pero con diferentes como soluciones. Sí. Entonces eso es como... Ay, la otra cosa que me quedó dando vueltas también es sobre como la manera de poder copuchar, como en las exposiciones, como sin sentirte Ujú. intimidado, que puedes llegar a acercarte a una obra demasiado sin que suene ninguna alarma, Claro, como... y sin destruir nada también. importante. Eh, sí, Bueno, súper importante. sí. Bueno, para ir Quizá hay otra cerrando, pregunta, ¿no? yo creo que hay una ¿Mm? pregunta más que podemos ver para ir cerrando. Eh, Ujú. si pudiéramos desarrollar un proyecto soñado, ¿en qué consistiría y qué necesitaríamos para realizarlo? Que yo parto, bueno, Parte tú. Eh, para mí es difícil pensar en un proyecto soñado porque no soy como tan ambiciosa, Ujú. como soy como más de contracción sencilla, pero si tuviera la posibilidad de un proyecto soñado, creo que me encantaría realizar el ejercicio, como esto de recolectar cosas Ujú. siendo dramática, así como aprovechando ahora que no se puede viajar, como que el proyecto soñado es viajar, es como, no sé, en 3 meses recorrer 8 lugares diferentes Sí. y como empaparte de eso y después conectar. Ujú. Tal vez como puntos de inmersión en culturas totalmente diferentes, tal vez, o Ujú. totalmente similares, como estar en los amanecer en 8 lugares distintos, o Ujú. estar en mercados, me raya la idea. Y al Sí. mismo tiempo digo, ¿para qué tan ambiciosa y pensar en viajar si quizás puedo partir como por qué pasa en una pieza si me restringo completamente? Ujú. ¿Cómo encuentro elementos? O qué pasa si pongo en estudio 8 casas, no sé, estoy Claro. imaginando, como y resolver con eso. O si tenéis 30 por 30 centímetros de tierra, ¿qué haces con eso? Ujú. Como estresar, quizás tiene que ver con estresar el asunto. Ah, y lo otro que iba a decir, otra cosa nada que ver que quedó atrás de las imágenes digitales, que uno puede estresar las imágenes. Y eso se Ujú. decanta en reventar píxeles, en... Es mucho efecto. Eso, por ejemplo, uno como pintor análogo, estás todo el tiempo tratando de hacer ilusiones, traducir cosas, y Ujú. como que los efectos uno los va conociendo en el camino, como que puede encontrar veladuras, grisallas, etcétera. Sí. Y acá tienes un panel, una programación, programas increíbles, más de, no sé, un banquete de programas, y Mm. wow, pinceles que yo nunca había usado, y como que probáis. Esa como reducción del pintor me parece que también es súper bacán, como que dan ganas de después seguir, no sé, pues mezclar el pastel, como con el óleo y con el gesto gráfico, de un tarro de pintura, no sé. Ya, pero contéstame del proyecto soñado. O sea, para mí, o sea, claro, es una pregunta interesante porque al final uno como artista se acostumbra un poco como a trabajar con lo que tiene, ¿cachai? Porque si Mm, no es como vivir amargado. mm, Eh, pero yo creo que en este momento, como un proyecto soñado que no es tan imposible, sería trabajar en instalación. Y en este momento lo mm, que necesitaría para realizarlo sería tiempo, primero que todo, mm, porque estoy haciendo muchas otras cosas, y como los recursos, pero más que nada el mm, tiempo para poder experimentar, para poder ver, porque al final, como yo decía en un principio, a mí me cuesta mucho como planificar, yo no tengo como completa claridad de una obra antes de empezarla. He mm, aprendido a entender que mi obra se desarrolla en la mm, medida en que trabajo. mm, mm, Entonces, cuando el tiempo es limitado, es más complejo porque uno tiene que como que tratar de sacarle provecho al tiempo lo más posible. Entonces, si pudiera tener tiempo y espacio, me gustaría poder tener algunas ideas de instalaciones más mm, ambiciosas eh, que me gustaría como tratar. Y una última mm. pregunta. Si La tuvieras última. que llevar a cabo la exposición Laura Luciana y Toulouse en una sala real, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo sería como mural? ¿Cómo sería? En mi O caso, sea, dale tú. gustaría tener los dioramas construidos, que fueran físicos en el fondo, Mm, que fueran como mm, metidos en la pared, ¿cachai? Y que la mm, pared quizás fuera pintada con esa gradiente, pero me gustaría que mm. fuera lo más físico posible. No sé cómo sería para ti, Fran. O sea, partiendo que también me gustaría meterme en los dioramas, hacer un diorama, encuentro súper interesante eso. Por otro lado, no, o sea, creo que me parece como un ejercicio súper
De todas maneras, me encantaría que hubiera pintura bidimensional conviviendo con objetos tridimensionales, Mm. quizás generar mecanismos de como que estos efectos de levitación, poder lograrlo en cierta medida sin que haya un Mm. hilo colgando, buscar manera en que se activen. Una amiga la otra vez me hablaba de sensores, como acercarse y que en vez de que la Mm. luciérnaga se aparezca en la pantalla gigante, se prenda la luz, por ejemplo, Sí, un LED. bonito. O por medio de activación, claro. También a veces me dan ganas de probar mucho más. O sea, como que hace rato ya solté como, de hecho yo me aburrí un poco del espacio bidimensional y desde ahí, pero no de una manera de decir como que no quiero volver ahí, sino como que los límites en mi caso me asfixiaron. Entonces por eso está todo el rato esta situación como de expansión, de jugar con las formas, como por qué sumirse como a un cuadrado o un círculo, si no pueden haber formas irregulares, Claro. y así, totalmente. Sí, pero yo creo que en el fondo sería interesante ver esta exposición como Sí, transformarse en una exposición mm, real porque sería otra obra, como que en el fondo sería sí, una traducción en que se convertiría como obviamente una mm, obra relacionada, mm, pero podría ser súper bonito, al final es como trabajar en mm, series un poco, mm, que uno hace lo mismo varias veces y al ir repitiendo ese ejercicio empiezan a pasar cosas nuevas. mm. Sí, Pero de alguna manera igual yo lo imagino distinta, como que creo que esto es esto, y que si lo sí, tuviéramos el espacio, la instancia de la sala real, sería como un volumen 2 o quizás tendría variación de nombre. claro, Habrían otros claro, elementos en cuestión sobre la luz, porque claro. ahí podríamos jugar con los focos de la sala, con la capacidad del piso de la reflexión. Ujú. Hay nuevos aspectos, creo que es como que habría otro mapa, pero tal vez como uno es pegado, como que hay constancias e insistencias que siguen, uno las lleva portando en la mochila. Totalmente, sí, totalmente. Claro. Sí, yo creo que ya tenemos que ir cerrando, pero hay un par de cosas que antes de despedirnos quisiéramos decir. Yo primero, de la Fran y yo, súper agradecidos de la Sala de Arte CCU por esta oportunidad. Sí. Estábamos súper contentas cuando fuimos seleccionadas y fue súper bonito ver este proyecto materializarse. Con la Fran Mm, tuvimos una súper buena experiencia trabajando juntas, mm, entonces como que fue mm, súper bueno. Lo otro es que me dicen por interno que entre las personas que participen en este live se va a sortear un libro Arte mm, en CCU 26 años, así que tengan eso en cuenta que están participando por ese mm, libro. mm, Y nosotros también los queremos invitar a un recorrido virtual que vamos a estar mm, haciendo el martes 20 de abril. Todos los detalles se van a publicar a través de redes sociales, a través de Sala de Arte CCU y también nuestros Instagram mm. personales, así que nos pueden seguir ahí. Mi Instagram personal es @luciadivina, todo junto, y el de la Fran lo pueden buscar aquí, es francafranela. Así que en ese recorrido vamos, la Fran y Mm. yo, a estar de nuevo conectadas y vamos a ir revisando la exposición juntos de nuevo. Así que Pero vamos a estar, Lucía, uh-huh. perdóname, Diga. obra a obra. Hay quizás las cosas que quedaron como abstractas en este momento, como que las citamos, acá podemos aterrizarlas. Y aquí, claro, podemos, la despedida, poner un poquito otra vez el recorrido de la exposición. Aquí está de nuevo para que ustedes puedan ver. Mm, Esta es nuestra exposición, Laura Luciana y tu luz. Los dejamos súper invitados. mm, Está arriba del sitio, va a estar ahí por varias semanas más. Y nada, pues esto fue diseñado en el fondo para que ustedes la exploren, para mm, que se sorprendan, para que ojalá también vean las posibilidades de estos medios digitales en su propia obra, si que son artistas, o lo empiecen a buscar. Así que recuerden, en la página web www.ccuenelarte.cl van a encontrar acá todos los detalles y es súper fácil navegarlo, súper fácil entrar. Así que, Napo, eso. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy día. ujú. Fue súper rico poder conversar con todos ustedes. Ojalá haya sido como una conversación fructífera. Sí, lo mismo por acá. Muchas gracias a todos los conectados. Eso. Eh, un gusto coincidir de esta manera. Uno Ujú. se está adaptando todo el tiempo. Bacán coincidir contigo, Lucía, y coincidir con este momento, con la Igualmente. galería. Sí. Así que Así eso. Muchas que muchas gracias. gracias, Fran. Cuídense. Bye. Bye.